El amor puede cambiar sus contornos, puede permanecer en los afectos y desaparecer en los cuerpos, puede agostarse, igual que puede reverdecer, puede también desvanecerse con la misma magia con la que vino, pasa constantemente. El amor puede también no haber existido nunca, igual que puede irse degradando poco a poco. Y los que no se dan cuenta, que suelen ser los culpables del deterioro, no lo notan, porque no suelen considerar que sea una cosa que haya que cuidar. Los desconsiderados viven el amor como algo entrelazado inseparablemente a una posesión. Lo ven como una necesidad satisfecha donde no es relevante ni la opinión ni los sentimientos de la otra persona, que está ahí solamente como el complemento de tu necesidad, como algo que siempre debe estar ahí, al margen de cualquier cambio de esos que son los que construyen el devenir de la vida. También vive la compañía como un apéndice a sus frustraciones, como el objeto en el que descargar la ira por sus planes fallidos o por sus esperanzas truncadas, o como algo a la altura de esa cerveza que sacas de la nevera, te la bebes y tiras luego a la lata cuando has saciado la sed. Confunden amor, sexo, soledad, costumbres sociales. El amor es algo que sin que lo identifiquen les exige la biología y las reglas de la comunidad, y eso aumenta su rabia porque se convierte en algo que precisan y que les hace perder el control y su autosuficiencia. Esa gente odia a las mujeres, usan a las prostitutas como si se vengaran en ellas de todas las mujeres y tratan a sus parejas como el que quiere librarse de algo, pero no tiene fuerza de voluntad suficiente y necesita romper, destruir, quebrar para encontrar la paz robada. Esos enfermizos sentimientos se han ido depositando en el sentido común. Están en los poemas, en las canciones, en las tradiciones, las costumbres, los anuncios, porque llevamos siglos donde los hombres han considerado así a las mujeres. Cantaba Joan Baez en El preso número 9. Entonaba la cantante la historia del desafortunado preso al que iban a condenar por matar a dos seres humanos, a su pareja y a su amigo. La canción explicaba que mataba al amigo por desleal y a la otra persona simplemente porque era su mujer. La canción encierra un mensaje aún más estremecedor. La culpa de que fueran a ejecutar al asesino no era del asesino. Al preso número 9 ya lo van a condenar por culpa de una mujer y un amigo desleal. La mujer era la culpable. El preso, el asesino, sin embargo, dice la canción, era un hombre muy cabal. Por si fuera poco, le dice al cura que le está confesando y si vuelvan a hacer, yo los vuelvo a matar. Loquillo cantaba en La mataré la historia de un imbécil que nunca entendía a su pareja. Al final no veía otra salida que matarla a punta de navaja. Eso sí, lo pedía por favor. Cosas de críos, decía años más tarde Loquillo. Plácido Domingo se explicaba ante acusaciones de abuso sexual diciendo que es que eran otros tiempos y que ahora, claro, ahora al cambiarlo pues no podemos entender que antes no se reclamaba con la misma exigencia que hoy se reclama que no se trate a las mujeres como una posesión. Pichi, cantaban Celia Gámez y Sara Montiel en Las Leandras. La historia de un proxeneta que golpeaba a las mujeres y les sacaba el dinero. Los chunguitos decían en ni más ni menos que el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Vamos, que eso de no ir virgen al matrimonio era comprar, como se dice, mercancía defectuosa. Igual que el padre que le reprocha a su hija cuando sale por la noche, ¿vas a ir con esa ropa? Claro, luego pasa lo que pasa, pensando que si la violan o la agreden no es porque a los hombres nos enseñan a vivir una masculinidad agresiva y enferma, sino porque las mujeres no tienen derecho a vestir como ellas quieran. Cada vez que se nos escapa un reproche a las mujeres por su condición de mujeres, cada vez que nos reímos, cada vez que las despreciamos, hacemos burla, cada vez que reforzamos nuestra masculinidad creando una víctima, cada vez que no vemos que el deseo está en nuestra cabeza y no en la actitud de nadie, que tiene derecho a querer gustar y a decidir a quién hacer caso y a quién no. Cada vez que nos olvidamos del privilegio que tenemos por ser hombres. Estamos acercando, incluso cuando no somos nosotros mismos capaces de ninguna agresión, estamos acercando la mano a la cara golpeada, la navaja al cuerpo acuchillado, la bala al cuerpo disparado, el insulto a los oídos amenazados. Nunca se ha convertido en ninguna necesidad en derecho si no se le pone antes nombre. Y por eso hoy recordamos el Día Internacional contra la Violencia que se ejerce contra las mujeres. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Y nuestro
Es la violencia que no ves. Los seres humanos aprendemos repitiendo, cuando somos niños, las cosas que vemos. Los ritos son repeticiones de asuntos que las comunidades ven como relevantes para su vida en común. Por eso siempre hemos celebrado ritos religiosos y ritos nacionales, que recuerdan algún momento de la vida de dioses y profetas o de hechos militares, a poder ser victorias. Más recientemente nos hemos propuesto recordar otros asuntos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. El 25 de noviembre de cada año, ciudades de todo el mundo acogen manifestaciones feministas multitudinarias. Se trata del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada de reivindicación que lleva celebrándose desde que en 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, se fijase esta fecha en recuerdo de Patricia, de Minerva y de María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas brutalmente asesinadas en 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo, aquel inmortalizado por Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. Habría que esperar hasta 1999 para que la ONU diera carácter oficial al 25 de noviembre. Una jornada para la reivindicación que no ha parado de crecer en los últimos años. Cada país, como es normal, protesta a su manera. En países como Chile y Argentina, pintando manos sobre las bocas para denunciar la falta de acción por parte del gobierno. En Honduras, por ejemplo, acudiendo de riguroso luto ante el número creciente de víctimas. En Turquía, exigiendo al gobierno que sea de una vez por todas mucho más riguroso con la violencia machista. En Arabia Saudí no es conveniente expresar esa protesta con tu nombre, tampoco en Marruecos, donde más de la mitad de las mujeres sufren violencia de género. El 38% de las mujeres asesinadas lo han sido por su pareja. Actualmente el 35% de las mujeres a nivel mundial sufren diferentes tipos de violencias. Formas de violencia que dan lugar a problemas, por supuesto, de salud física, de salud mental, sexual y reproductiva. 137 mujeres son asesinadas cada día en el mundo a manos de sus parejas. 137 cada día. Más de 5 mujeres cada hora, por ser mujeres. Las violencias contra las mujeres no son solo las 41 mujeres asesinadas este año en España, 1074 desde que se inició el recuento en 2003. Hay muchos otros tipos de violencias. Violencia es que cobremos un 21% menos. Violencia es representar el 70% de las personas pobres. Violencia es ser empleada del hogar en condiciones de semiesclavitud. Violencia es hacerse cargo del trabajo doméstico a cambio de techo, comida y amor. Violencia también es querer imponer un modelo de feminidad, la condena a la marginalidad, la normalización de la violación. No olvidemos que el 99% de los violadores son hombres. Violencia es el desprecio en cualquier ámbito de la esfera pública. Violencia es la mercantilización del cuerpo de la mujer y su sexualidad. Violencia es que el 80% de las víctimas de tráfico de seres humanos sean mujeres y niños. 4 de cada 5 mujeres y casi 3 de cada 4 niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se estima que entre un 35 y un 70% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental. Más de 120 millones de chicas menores de 20 años han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. 130 millones de niñas han sufrido mutilación genital. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o su expareja. Más de 700 millones de mujeres de todo el mundo han sido obligadas a casarse antes de los 18 años. 250 millones antes de cumplir los 15 años. Un tercio del total mundial de las economías campesinas sobrevive gracias a la renta conseguida por las mujeres. Sin embargo, son propietarias de menos del 10% de las tierras. Por el mismo trabajo, las mujeres cobran, salvo contadas excepciones, menos. La mujer está empleada de media 1 hora menos que el hombre. Pero dedica el doble de horas, de forma no remunerada, a las tareas domésticas y el cuidado de niños o ancianos. El nivel de formación de las mujeres en su conjunto iguala e incluso supera al de los hombres. Pero a pesar de ello, seguimos ocupando puestos de menor responsabilidad. Y peor pagados. ¡Tenemos que actuar! ¡Ni una mujer en esta ciudad de lobos!
En nuestras sociedades todavía la mujer es entendida como un complemento y le cuesta trabajo verse a sí misma como protagonista. Y esto es porque se entiende al hombre como el ser humano estándar, el ser de referencia. Un modelo social que insta a los hombres a ser líderes y protagonistas, a copar todos los espacios y a que su voz se escuche siempre, mientras las mujeres permanecen en un discreto segundo plano. ¡Ahora a casa que hay que hacer la cena! Si en una sala hay un 40% de mujeres y un 60% de hombres, Tanto ellos como nosotras percibirán que hay más mujeres que hombres en la sala. los hombres suelen dominar prácticamente todas las conversaciones. Sin embargo, se considera que las mujeres han hablado más que ellos si han intervenido aproximadamente un 30% en el diálogo. Esto es lo que llamaríamos un sesgo de género, una distorsión en nuestra percepción de la realidad. Es decir, partimos ya de una desigualdad normalizada, de la inercia de poner a los hombres en el centro y por delante de la mujer. No estamos creando una distinción de género, estamos poniendo el foco en algo que nos han enseñado a desenfocar. Estamos hablando de que las mujeres sufren violencia por el hecho de serlo. Que no toques el El árbol de la ciencia, que sí, Adán. La pandemia ha puesto de manifiesto durante los últimos meses el incremento de la violencia machista en el ámbito del hogar. Durante la cuarentena, las víctimas de violencia doméstica se han visto en buena parte del mundo obligadas a convivir con sus agresores bajo el mismo techo, favoreciendo una mayor posición de vulnerabilidad y propensión a los feminicidios. El confinamiento por COVID-19 en España, pese a las medidas de urgencia tomadas, concluyó con 8 víctimas mortales, 8 mujeres asesinadas en 7 semanas. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. Durante la situación de emergencia sanitaria hubo un descenso en el número de denuncias, pero no conviene hacerse ilusiones. Este descenso se produjo por la imposibilidad de presentar denuncias, no porque hubiera menos violencia machista. Es que es todo lo contrario. Las llamadas telefónicas de asistencia a víctimas de violencia de género registraron un considerable aumento en numerosos países del mundo. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Podríamos denominar a esta situación pandemia racializada. Dependiendo de la raza, tu espejo social refleja destellos que te dan o te quitan. La carencia de acceso a servicios públicos y representación mediática de las mujeres racializadas y pobres ha provocado que miles de mujeres hayan tenido que sobrevivir en condiciones aún más dramáticas. Aumentó el trabajo no remunerado y la carga psicológica se incrementó considerablemente al verse obligadas a permanecer constantemente en el hogar. Para muchas mujeres, las consecuencias de quedarse en casa serán más peligrosas que quedarse fuera. Hemos hablado del efecto de la COVID-19 en la violencia de género, pero existe una amenaza que afecta tanto a la pandemia como al movimiento feminista en general: el negacionismo. Durante estos meses hemos tenido que soportar a conocidos personajes de la derecha negando la existencia y la importancia de la pandemia. Personajes que aplican esta misma actitud cuando hacen referencia a la problemática de la violencia de género. ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Y señora ministra, la violencia no tiene género. La violencia es violencia. Negacionismo y extrema derecha son dos de los enemigos históricos del feminismo. Ambos son sostén del patriarcado, que sobrevive también porque es funcional para el capitalismo. La extrema derecha siempre ha buscado limitar las políticas sociales en sus expresiones más básicas. Engels, ya en el siglo XIX, expresó que el hombre más pobre convive siempre con alguien aún más pobre, su mujer. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia, ¿verdad, Woody? Esto es un mercado libre. El capitalismo es machista porque la explotación laboral tiene razones añadidas. ¿Cuáles? El hecho de ser mujeres. La relación entre capitalismo y violencia machista es más que evidente. Constantemente asistimos a actos de violencia machista desde las estructuras de poder. En noviembre de 2020, 3 jueces peruanos decidieron archivar una denuncia de violación porque la denunciante, de tan solo 20 años, llevaba unas bragas rojas. La argumentación decía más de los jueces que de la víctima. La supuesta personalidad que presenta la misma, tímida, no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, señalaba la sentencia. Aquí en España, La Manada produjo un terremoto en el feminismo. El abogado de los violadores sostuvo que se debería investigar a la denunciante de 21 años ya que le gustaba la vida social y se quiso usar en su contra, que después de la violación había salido algún día a intentar divertirse. Con esa argumentación,
el abogado de la manada pidió que la prisión preventiva para los 5 acusados se retirara porque era excesiva. Actos así se reproducen todos los días en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, un diputado del Partido Republicano insultó y degradó verbalmente a una diputada del Partido Demócrata sin sufrir ningún tipo de consecuencia, tanto laboral como social. This is not new, and that is the problem. Y Donald Trump ha recibido más de 70 millones de votos después de jactarse de agarrar a cualquier mujer por sus genitales sin mayor problema. Porque es una violencia que tiene lugar porque las víctimas son mujeres y no por ninguna otra razón, aunque claro, si se juntan además pobreza, racialización, ideología progresista o religión minoritaria, el problema se multiplica. Las consecuencias, pues que las vidas de miles de mujeres que arrebata cada año son reales y sin embargo seguimos oyendo frases como estas. La violencia es violencia. Si cualquier violencia es mala. No hay que criminalizar al hombre. Sí, los hombres también sufren violencia de género. Que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Así se construyen las situaciones de poder. El poder que es la capacidad de alguien de lograr de otra persona lo que quiera, por acción, por omisión o por adoctrinamiento. Quien se sitúa en la supuesta normalidad se cree en posesión de la verdad y se niega a escuchar ni validar otras voces. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Ahí está una parte no pequeña del conflicto y la lucha por el relato. La política vasca Madalén Iriarte ha necesitado 50 años para contar que fue abusada en unas colonias de verano. Temo con pavor despertarme de este sueño y ser aquella niña de 7 años pegada a la pared. Pegada porque no la podía traspasar. En todo el mundo, niñas pegadas a la pared constantemente. Hablamos de violencia y nos referimos a una conducta cultural, no a algo innato ni instintivo. Es así porque lo relevante no es que haya víctimas, sino que hay poderosos. Este tipo de violencia es una herramienta coercitiva del poder para mantener las cosas tal y como están. Un medio a través del cual se legitima la perpetuación de las estructuras patriarcales. Un instrumento para conservar la dominación y el sometimiento de más de la mitad de la población mundial, que no es poquita cosa. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Cuando hablamos de violencia estructural, tampoco nos estamos refiriendo a una especie de panóptico que nos vigila y nos castiga cada vez que nos desviamos de lo normativo. La violencia estructural está escondida, no se la ve, pero salta como un resorte cuando se cuestiona. La violencia estructural es una clase de violencia implícita que hemos incorporado a nuestra cotidianidad, a nuestro modus operandi, que está inscrita en la lógica del poder y de la desigualdad, que reproducimos sin ser ni siquiera conscientes porque está camuflada en una aparente normalidad. La violencia contra la mujer es, en definitiva, una cuestión estructural y no un litigio interpersonal. Está escondida en los juegos infantiles, en los ritos de adolescencia, en las canciones, en los anuncios, en los refranes, en las frases hechas, en los uniformes, en las costumbres, en las religiones, en la enseñanza de los miedos y de las esperanzas. Está, por supuesto, en las leyes, en las constituciones, en las reglas, en las normas y en los protocolos. En una sociedad donde a nadie se le ocurra decir que una mujer ha llegado a algún sitio relevante solo por ser la pareja de alguien, será, con toda seguridad, una sociedad con muchísima menos violencia contra las mujeres. De noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una violencia globalizada, sin fronteras, sin límites de sociedades, sin distinción de clases, etnia o grupo de pertenencia, y dirigida a todas las mujeres y niñas. A ver si empiezas a vestirte como una chica y no como una boyera. Tía, estás neurótica perdida, como todas las mías ex. Con esa actitud te vas a quedar soltera toda la vida. Hain feminista izango ez bazina, agian zeo zer izan genezake. No limpias, no cocinas, no haces la colada, así nadie te va a querer nunca. Espero tirulen artean zu hortzatzea. Con la cara tan bonita que tienes, si estuvieras algo más delgada. Con tantas mujeres na mesa, e teu pai sempre autocubertos. Es que ves machismo por todas partes. Chica, relájate, que se te va a agriar el carácter. Siempre cabreada. Deja de hacer eso, así no se comporta una señorita. Quantes polls has menjat per arribar a on estàs?
No son un número, no son una portada puntual, no son el comienzo de un telediario. No son casos aislados, es violencia estructural, latente, siempre dispuesta a entrar en escena y que solo se conjura y se acaba con ella cuando se entiende que está ahí y que nos corresponde a todos y a todas señalarla y actuar. Hoy 25N, Día Internacional contra las Violencias contra la Mujer, queremos hacer oír la voz de unas rebeldes que han decidido plantar cara al machismo, unas jóvenes que viven los derechos de género con una mayor libertad que sus mayores, pero que siguen peleando porque notan cada día toda la tarea pendiente. Esta noche hemos invitado a Alma Navarro y Naya Lizaso, en representación de todas esas jóvenes que luchan por un futuro más igualitario y más justo. Alma y Naya, buenas noches y bienvenidas a La Frontera. Hola, buenas noches, gracias. Dejadme que os pregunte, vosotras vivís, estoy convencido, con mayor libertad que vuestras abuelas y sin embargo también estoy convencido de que habéis grabado estos vídeos porque notáis que todavía queda mucho por hacer, ¿no, Alma? Sí, yo creo que ahora mismo estamos entrando en una cuarta ola del feminismo y creo que gracias a Dios cada vez las mujeres jóvenes y no tan jóvenes pues ya directamente se consideran feministas y están súper orgullosas de ello, pero sí es verdad que cada vez tenemos más cerca la realidad de que los hombres que están un poco deconstruidos ya piensan que no pueden deconstruirse más y eso nos hace que no avancemos, que quiere decir la deconstrucción es continua y la deconstrucción es de ellos y tanto de ellos como nuestra. Y Naya, eso de deconstruirnos, ¿cómo se lo explicaríamos a una persona mayor? Bueno, yo creo que para que lo entienda todo el mundo, ya sea una persona mayor o simplemente una persona pues, que no está tan metida en este mundo, ¿no? Y, o sea, creo que consiste en empezar a primero informarse, escuchar a las jóvenes y a todo el movimiento feminista en este caso, y bueno, y no centrarse en entender que las épocas han cambiado y empezar a actuar, ¿no? Creo que sí que también una herramienta muy común ahora mismo de construcción son las redes sociales. Creo que la mayoría empezamos a deconstruirnos ahí, pero por supuesto que la lucha y el movimiento está en las calles y tenemos que estar a tope con eso para deconstruirnos. Creo que es fundamental. O sea, la idea es deconstruirnos porque estamos construidos de una manera machista. Sí, o sea, yo creo que es que además hay que tener en cuenta que tanto en medios de comunicación, en el colegio, en el trabajo, todo es machista, es así, vivimos en un sistema patriarcal, cis-heteropatriarcal, y bueno, creo que lo principal obviamente es cambiar el sistema, pero bueno, mientras tanto, pues que los hombres, ¿no? Principalmente, al final, esta lucha no se entiende sin los hombres y sin que los hombres empiecen a darse cuenta de los privilegios que tienen y de los privilegios de los que gozan por el simple hecho de ser hombres y empezar a salir ellos también a las calles y a pedir esos mismos derechos para nosotras. Alma, ¿lo notáis entre vuestros compañeros o esta lucha tiene una parte generacional? Es decir, que es mucho más complicado con las personas más mayores. A ver, yo creo que, hablando de militancia, creo que nuestros espacios de militancia son espacios feministas en los que ellos son conscientes de esos privilegios. No quiere decir que no haya situaciones machistas y que no las expongamos y hagamos que ellos sean realmente partícipes de esa necesidad de construcción que tienen. Pero creo que sí es verdad que la educación es algo primordial en la forma en la que nos desarrollamos y en la forma en la que interactuamos en sociedad. Y evidentemente la sociedad en la que nuestros padres se criaron y nuestros abuelos se criaron no tiene nada que ver con la sociedad en la que nosotros nos estamos criando. No hace falta que lo diga, vaya, que no es lo mismo criarte en una democracia que todavía quedan muchísimos derechos y muchísimas libertades por conquistar que en una dictadura. Claro, pero sin embargo vosotras seguís notando ese machismo y os molesta y os golpea y os discrimina. Claro, yo creo que realmente los niños nacen iguales, ¿vale? Y al final la primera socialización, la segunda socialización que hacen los niños es en sus familias. Y
esto va a tardar mucho tiempo y muchas generaciones en realmente finalizar y acabar en una educación en igualdad feminista, básicamente, porque a nosotros, a nuestros padres, les criaron y les educaron en base a unos valores, nuestros abuelos, que han sido criados en base a unos valores que no tienen para nada que ver con los que nosotras queremos relacionarnos en sociedad. Entonces, no sé, es súper complicado, es poco a poco y tiene mucho que ver con la deconstrucción y a desaprender lo aprendido. Ya. Naya, ¿dónde notáis más esto? ¿En la música, en el reggaetón, en las redes, en los anuncios, en la televisión? ¿Dónde evidenciáis más que se reproduce este patrón patriarcal y machista? A ver, en todo. Por partes, creo que la parte de la música y del reggaetón, o sea, seguir diciendo que el reggaetón es machista, como si los demás géneros no lo fuesen, creemos, bueno, yo y todo el espacio, que es bastante clasista. Porque puede haber un reggaetón diferente, ¿no? Es decir, Calle 13 viene del reggaetón y es otra cosa. Sí, hay reggaetón feminista, igual que hay pop feminista, rock feminista, etcétera. Y hay pop machista, rock machista, y etcétera, vaya. Entonces, eso por un lado, pero por supuesto que en la música hay machismo, en la educación hay mucho machismo. Yo tengo la suerte de que aquí en Navarra estamos bastante avanzadas, pero yo sé que en otras partes del estado falta muchísimo por hacer, bueno, y aquí también. En la calle, por supuesto. En la televisión, pues bueno, además creo que es una muy buena época para darnos cuenta, ¿no? Que ya están todos los anuncios de Navidad y por mucho que digan que ha cambiado, no ha cambiado nada. O sea, tú sigues viendo los anuncios pues, de muñecas o Barbies jugando como si fuesen profesoras o en la cocina o cuidadoras y salen todo niñas. Entonces, bueno, yo creo que lo que digo es que no es más en ningún lado, o sea, es que es en todas partes. Oye, ¿y creéis también como mujeres jóvenes, creéis que hay ámbitos que colaboran en esa condición patriarcal? Estoy pensando en el papel, por ejemplo, de la monarquía en España o la presencia de la religión. ¿Creéis que eso contribuye, colabora a ese reparto de roles entre hombres y mujeres que subordina siempre a las mujeres? A ver, a mí hablar de monarquía en el siglo XXI en España y el monarca como jefe del Estado me parece como algo anacrónico. Creo que no tiene ningún sentido. Y la ley sálica que existe aquí en España es un claro reflejo de la realidad, de una sociedad patriarcal en el que tienen privilegio los varones y si hay un hombre por encima de una mujer, pues se va a premiar al hombre. Pero vaya, que yo como republicana me parece que tiene un sinsentido en sí la institución y que tiene sus días contados, vaya. ¿Y el papel de la Iglesia, Naya? A ver, bueno, un poco lo mismo, ¿no? No nos vamos a meter en lo que la religión supone para unas y otras, pero no creemos, por supuesto, en la Iglesia como institución, entonces coincide bastante con Alma en todo lo que ha dicho sobre la República, ¿no? Sí que es cierto que la cultura de la religión católica está bastante implantada en nuestra sociedad y se nota, pero, a ver, una vez más, y soy muy pesada con esto, educación. O sea, educación sexual como alternativa a todo esto, siempre. Una última pregunta para marcharnos. Se está planteando que el feminismo es revolucionario, ¿no? Porque plantea una serie de demandas que subvierte el orden capitalista, que subvierte la familia tradicional, que subvierte la manera de enseñar. ¿Es realmente el feminismo revolucionario? ¿Cómo lo vivís vosotras? El feminismo es vida. El feminismo es conseguir lo que nos han arrebatado a lo largo de la historia. El feminismo es vivir en igualdad y que no se nos cuestione y sí, es revolucionario. Si se entiende como revolucionario acabar con todo lo que se nos ha impuesto, es revolucionario, evidentemente. Pero es algo esencial y gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no. Cada vez está mucho más instaurada en nuestra sociedad y... Seguro que Dios nunca abandona a una buena feminista. Claro, por supuesto que no. Y Naya... El feminismo es una lucha que va a estar aquí hasta bueno, va a mantenerse, no va a acabar el feminismo y la lucha feminista pues terminará consiguiendo todo lo que se nos ha arrebatado. Naya, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el feminismo es revolución y la revolución tiene que ser feminista.
sí que, bueno, una vez más coincidiendo, por supuesto, con mi compañera. Y luego, pues, lo dicho, animar a todas las mujeres, como ha dicho Alma, a que esto no pare, pero vamos, nosotras, las más mayores y las que vienen detrás. Creo que la cuarta ola no tiene que ser algo puntual, como ha pasado en otras ocasiones, que esto ya tiene que implantarse, como ha dicho Alma, ya para siempre. Y bueno, animar a todas, además hoy 25 de noviembre, han salido a las calles y a que sigan haciéndolo 25N, 8M y todos los días, a los institutos y a las instituciones a implantar el feminismo en las aulas, en los cuerpos de seguridad del Estado, en todo. Creo que la perspectiva de género es esencial para que esto continúe y lo dicho, para que realmente las que vienen detrás entiendan que el feminismo es fundamental y que sin feminismo no hay vida. ¿Por eso habéis hecho estos vídeos? Es que nosotras hemos hecho estos vídeos para visibilizar conductas que son tanto muy visibles como invisibles. Y las que más nos preocupan son las invisibles. Muchas veces, bueno, hemos colgado un vídeo que se veía como una joven súper feliz yendo a la calle, preparándose como a ella le daba la gana, y de repente le iba a su padre, que es la persona que realmente le cuida o la ha educado y realmente quiere lo mejor para ella, y lo único que le dice es que cómo va así vestida y que luego pasa lo que pasa. Como esto es inaceptable. Y eso hay que hablarlo con nuestros padres, con nuestros mayores, con nuestros tíos, con todo, y decirle, esto no puede ser. Si a mí me pasa algo en la calle no es por mi culpa ni porque voy con falda o con escote. Y creo que toda nuestra campaña del 25N ha ido dirigida a visibilizar todas esas conductas que realmente normalizamos y que tenemos que poner un basta, un punto, y que son inaceptables. Alma Navarro, Naya Lizaso, jóvenes feministas, rebeldes, y que han asumido que para echar al basurero de la historia tantas enseñanzas machistas, nada mejor que salir a contarnos con rotundidad esta nueva realidad. Muchas gracias a las dos por vuestro coraje. Muchas gracias a ti, Juan No Carlos. sé qué decir en un día terrible, ¿no?, donde sigue habiendo tanta violencia. No hay nada que celebrar, sino simplemente, bueno, pues eso, que esta llamada de atención que habéis hecho, bueno, pues ojalá vaya calando, vaya cuajando y cada vez haga menos falta, aunque me temo que, como bien planteabas, las peleas que tienen que ver con el género, la clase y la raza van a tardar mucho en ser erradicadas, así que hace falta mucha conciencia y gracias a vosotras por tenerla. Mila esker. Gracias a ti. Esker. Agur. Agur. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Quién iba a decirte a ti que un día ibas a aparecer en una novela de detectives, que además es una novela premiada porque ha recibido este año el 36º premio Jaén de Novela? Aquí lo acredita. Mira qué pasajes hay en esta novela. Dice: sé que os asusta la maldición, dijo mi viejo riendo cual perro sarnoso, tanto más que ir a prisión por asesinato. Pero yo sé cómo burlar al diablo y he encontrado la manera de asegurarme de que cumpláis con mi encargo. Si no he muerto antes de que Altacuna me usurpe el título de aristócrata con más títulos de España, no solamente perderéis todos la herencia, sino, para que vuestra humillación sea total, todo mi cuantioso patrimonio irá a parar a Podemos, incluida esta casa que legaré a Juan Carlos Monedero. ¿Me he expresado con suficiente claridad? Al escuchar aquella amenaza, se desató el pánico entre nosotros. Mi hermano mayor, Copi, que es el que más manía tiene al coletas, se desmayó allí mismo. Yo no soporto a Echenique y me entró un ataque de histeria del que, gracias a Dios, pudieron sacarme mis hermanos a bofetada limpia. Fue brutal, señor Holmes, brutal. La escena más angustiosa que yo haya vivido nunca. Bastante horrible es que te priven de lo que te corresponde por herencia, pero que encima te enfrentes a la posibilidad de que esa banda de piojosos y de exaltados vendidos a Irán y a Venezuela se puren el dinero de tu familia. Es que eso ya es el acabose. Un aristócrata con títulos franquistas, el marqués de Rengorengo, es el malo de esta novela. Sé de lo que hablo, Juan Carlos, porque sabes que en mi familia hay un conde de Pradera, algo que nos avergüenza a todos en la familia, menos al propio conde, que se ha hecho incluso imprimir tarjetas
con el título, para darse el visto en sociedad, pone Conde de Pradera, nada más, ¿no? Es un título, Juan Carlos, que Franco concedió a título póstumo a la viuda de don Víctor por servicios prestados a la nación. Y tú te preguntarás, naturalmente, ¿qué servicios prestó a la nación don Víctor Pradera? Pues básicamente intentar acabar con la inteligencia en el mundo. Víctor Pradera, te cuento, era miembro de la Asamblea General Consultiva, un órgano asesor del dictador Primo de Rivera, que tenía su sede para más Inri en el edificio del Congreso de los Diputados. Cada vez que había pleno, bajaba don Víctor de San Sebastián a Madrid en tren y sus acólitos pues iban a despedirle, ¿no? Y en cierta ocasión, sus catecúmenos le preguntaron sobre Albert Einstein, el físico alemán, pues había ganado el premio Nobel y era una estrella internacional, Einstein, ¿no? Y don Víctor, mi bisabuelo, era como un tertuliano de los de ahora, que opinaba sobre todo sin tener ni puta idea de nada, ¿no? Entonces, los discípulos de don Víctor apuraban siempre hasta el último minuto de andén en las despedidas. Y don Víctor, acodado siempre en la ventanilla, a medio bajar, respondía con gran desparpajo, ¿no?, a cuantas cuestiones le planteaban. Y uno de la camarilla, que se llamaba Muguruza, como el arquitecto del Valle de los Caídos, quiso saber, porque le importaba mucho la opinión de mi bisabuelo sobre el físico alemán, ¿no? Pero en ese momento el tren se puso en marcha y casi en condiciones normales mi bisabuelo tenía que despachar los temas más delicados, como si fueran pelotas de tenis desde el fondo de la pista. En aquella ocasión tuvo que ser más frívolo porque claro, el tren se le escapaba, ¿no? Don Víctor y Einstein, ya hablaremos, Muguruza, pero nada, nada. Este era don Víctor. Mira, hace poco, con ocasión del 20N, te oí preguntarte en voz alta, Juan Carlos, cómo es que se seguían permitiendo en nuestro país misas en honor a Franco. Y yo, a su vez, te repregunto, ¿y los títulos nobiliarios qué? Los concedidos por este genocida. ¿Cómo es posible que sigan existiendo títulos franquistas y luciéndose en sociedad? Franco concedió 36 de ellos, uno de ellos a mi bisabuelo. O sea que ahora hay gente en España ennoblecida por este asesino, gente que se puede presentar en fiestas o firmar artículos como Duque de Mola, ¿no? El nieto del arquitecto del golpe del 36, manda cojones, es duque. Y el hijo del carnicero de Badajoz, Yagüe, el que metió a 2000 seres humanos en la plaza de toros de la ciudad y ese tío es marqués de San Leonardo de Yagüe. Bueno, pues esta novela evoca, con humor vitriólico naturalmente, ese periodo siniestro en nuestra historia. Ay, se me olvidaba decirte quién es el autor. Es un tal Máximo Pradera, colaborador En la Frontera. Buenas noches, Juan Carlos. El plan del gobierno de Ayuso para Navidad: cenas de hasta 10 personas y toque de queda a la 1:30 en las fiestas. ¿Para qué vas a recordar a la gente que si millones nos volvemos a juntar en una sola noche, igual tenemos otra vez un enero y un febrero negros? ¡No! Aprovecha las ganas que tenemos de vernos y abrazarnos y de paso le das un viaje al gobierno. ¿Que Sánchez dice 6 personas? Pues tú, pues 10. ¿Que el gobierno dice 15 personas? Pues vas tú y dices que 20 y una magdalena. ¿Que Sanidad anuncia 537 muertes en un día? Pues Ayuso va y mira para otro lado y sigue a lo suyo. Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente de España para imponer un mando único dictatorial. ¿Que el gobierno declara el estado de alarma? Pues Ayuso va y acusa al gobierno de dictatorial. ¿Que el gobierno devuelve las competencias a las autonomías? Pues la presidenta de Madrid pide al gobierno que tome de una vez por todas las riendas. Es que Isabel Díaz Ayuso es así, es la musa de Pablo Casado y la derecha, la verdadera jefa de la oposición. Dijo Mitterrand que para haber sido realmente grande habría necesitado una guerra. Ayuso no tiene problema, las víctimas se las pone la pandemia. Miguel Ángel Rodríguez, aquel periodista mediocre que se jactaba de haber creado a Aznar y que aplicaba listas negras para vetar a periodistas en Castilla y León, le ha prometido a Díaz Ayuso llevarla a la Moncloa, aunque sea por encima del dolor y el sufrimiento de millones de madrileños y madrileñas. Y ella le ha creído. Bienaventurados los hombres de buena voluntad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuradas las políticas honestas, porque de ellas es esta democracia. Decía Aristóteles que la politeia, eso que nosotros hoy llamaríamos democracia, se echaba a perder por culpa de los demagogos. Aquellos que decían a la gente lo que quería escuchar, especialmente en momentos de dificultades. Aunque luego, claro, pagaban un altísimo precio por escuchar a esos vendedores de humo. Pero no es el Partido Popular el mismo que ha mentido a los españoles con el atentado de Atocha, con ETA, con los dineros públicos, con los colegios privados o con el mismo rey emérito. ¿Por qué no van a mentir ahora con la COVID-19? Total,
y sus medios de comunicación no se lo van a afear. Hasta mañana, desobedientes.